corazón. Pon a prueba cada pensamiento. Bueno, buenas noches, Dios les bendiga a todos. ¿Qué tal si abrimos nuestras Biblias en Jeremías capítulo 3? Jeremías capítulo 3. Cuando lo tengamos, lo indicamos poniéndonos sobre nuestros pies. Jeremías capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová: ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuelve, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Dejémoslo hasta ahí, podemos tomar asiento. Entonces acá vemos que los que están en el curso de liderazgo me pueden ayudar mucho, ¿cierto? Porque en este trimestre aprendimos mucho acerca de esas dos naciones, de Judá y de Israel. Pero entonces hoy vamos a ver, conforme a lo que dice Jeremías, un poquito más acerca del pecado de estas dos naciones. Resulta y sucede que Judá y Israel eran dos reinos. Esos dos reinos eran escogidos, eran el pueblo de Dios, ¿cierto? Pero estaban divididos por ciertas diferencias entre sí. Se hacían llamar el reino del norte y el reino del sur, Judá e Israel. Pero entonces, algunos de ellos llevaban por el camino verdadero, otros tenían dioses falsos, en fin. Ellos iban para allá, iban para acá. Unos tenían unos reyes buenos, en un tiempo tenían unos reyes que los llevaban a la idolatría, y así iban, Judá e Israel. Pero dice que Israel pecó, Israel fue llevada al exilio por los asirios, ¿cierto? Pero Dios dice por ahí que él pensó que Judá iba a tomar el ejemplo y no iba a seguir ese camino. Pero que resulta y sucede de que ella como que se le olvidó el ejemplo de su hermanita y también vino e hizo lo mismo. Y ahí y también fue llevada más adelante por los babilonios, fue llevada también al cautiverio. ¿Por qué? Por el mismo pecado, siendo de que Judá se sentía mejor que Israel, porque ellos estaban cerquita del templo, porque ellos se supone que llevaban la adoración a Dios como ellos querían, pero tarde que temprano también su pecado fue castigado. Y fue castigado que lo llevaron al exilio en Babilonia. Pero bien, ahora yo quiero que empecemos a ver entonces cuáles fueron esos pecados que ellos cometieron. Porque que destruyeron a Israel, que se los llevaron cautivo, que nunca más volvió a recuperar su reino, que se llevaron también a Judá, que se los llevaron cautivos. Y entonces yo me puse a pensar, ¿y qué pasó? Nosotros podemos ver ahí que en esos 7 versículos del 6 al 13 mencionan entre 8 y 9 veces la palabra rebelde y 5 veces la palabra fornicar y adulterio. Entonces, adivinador, ¿cuáles eran los pecados? Rebeldía, fornicación y adulterio. Ahí los mencionan muy clarito. ¿Quiénes? Las dos naciones. Ninguna de las dos se sacaba en limpio.
Pero vamos a ver primero a la rebelde, a la Israel descarriada. La quise llamar así. La Israel descarriada. Y vamos a ver qué pasó con la Israel descarriada. Ahí en el versículo 7 dice, y dije, después de hacer esto, se volverá a mí, pero no se volvió. ¿Quién? La Israel descarriada. ¿Y qué hizo? Ella va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Entonces uno le quedan esas palabras como ahí, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a ver lo que el pueblo, cómo se consideraba el pueblo de Dios. Primero, al pueblo de Dios se consideraba como la esposa de Dios. Y por eso es que Dios está hablando ahí de adulterio y de fornicación. Eso es lo primero que yo quiero que entendamos. El pueblo se consideraba como la esposa de Dios. Si el pueblo viene y engaña a Dios con otros dioses falsos que no tienen que ver nada con Dios, entonces ¿qué pasa? Están adulterando y están fornicando en contra de Dios. Y entonces ¿qué viene y dice Dios? Yo pensé que esa descarriada Israel iba como a echar de ver su error, pero ella sobre todo monte alto y sobre todo árbol frondoso, ella fornicaba. Y yo me puse a pensar, ¿qué era entonces lo que ellos hacían? Resulta y sucede que en aquellos montes altos, en aquellos días, hacían imágenes de acera, imágenes de Baal, entre de otros dioses. Y entonces, ¿qué hacían? Debajo de todo árbol frondoso, en las partes altas, ofrecían orgías y actos sexuales, donde se creía que se hacían todas esas cosas, todas esas lujurias. Entonces el dios Baal, la diosa Acera, les iba a traer prosperidad en sus cosechas y en todas estas cosas, les iba a traer la lluvia temprana y la lluvia tardía. Pero resulta de que ahí en el versículo 3 dice, por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, teniendo enfrente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Pero resulta de que ellos hacían aquellos sacrificios porque querían tener la provisión. Y dice Dios, la lluvia tardía no la van a tener. Las buenas cosechas no las van a tener. ¿Por qué? Porque no están adorando al Dios de ustedes. Están fornicando, están cometiendo adulterio. Entonces no lo tienen, no las van a tener. Pero ellos seguían haciendo, y aparte de esos actos sexuales y de todas esas cosas que hacían, ellos tenían unos excesos alcohólicos tenaces. O sea, la lujuria, la fornicación, el adulterio, las borracheras y todo lo que hacían en estos lugares altos, con estas imágenes de estos dioses ajenos, todo lo que ellos hacían era algo abominable delante de Dios. Eso era lo que hacía la descarriada Israel. Poquito, ¿cierto? Ahora traigámonos a nuestro contexto. Pues entonces podemos decir, no, pero es que Dios como que muy cismático, ¿cierto? No podría decir, no, Dios es como muy cismático, pero es que por nada se enoja, ¿sí? Entonces pensémoslo como si fuéramos nosotros con nuestros esposos y con nuestras esposas. Ustedes pasarían porque ellos se fueran para el llamado juzgado, que nos queda aquí muy cerca, y entonces empezaron a hacer actos deshonrosos y llegaron a la casa muy tranquilos, y entonces nosotros, mi amor, ¿cómo te fue? Viniste untado de pintalabio, vení, yo te limpio. ¿Lo haríamos, mujeres? ¿Lo harían, hombres? Más o menos así Dios está diciendo y está triste por la infidelidad que Israel está cometiendo en contra de él. Ustedes se pueden imaginar cómo se sentía Dios. O sea, cómo era el dolor que él estaba sintiendo en ese momento, cómo era la angustia, y más cuando él había entregado todo por este pueblo, más cuando él los había sacado ya de la esclavitud, más cuando él había hecho todo, más cuando él les había mostrado milagros, prodigios, les había mostrado que él era un Dios más fuerte que cualquier otro Dios, y ellos vinieron y se pusieron a adorar cualquier cosita que veían por ahí. Pues créame que así también somos nosotros. Nosotros también nos vamos por ahí en pos de otros dioses ajenos, ¿cierto? Pero entonces, por estos actos, dice el versículo 8, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Entonces Dios no solamente la despidió, sino que le dijo,
dame el divorcio, ya no quiero tener nada contigo, fírmame el divorcio, me haces el favor. Eso significaba carta de repudio en ese tiempo. Ella fornicó, ya Dios no quiere tener nada con ella, ya no quiero que seas mi esposa, ya no quiero ser tu esposo, por favor fírmame la carta de divorcio que necesito hacer mi vida otra vez. Y eso me parecieron unas palabras muy fuertes, porque por ahí dice en la ley que cuando una persona se separaban, hablando ya físicamente de una pareja, venían y se separaban y la mujer o el hombre se unía a otra persona, ya no se le permitía regresar con su esposo o con su esposa antigua, porque todo eso lo hacían o por respeto a su nueva pareja o porque pues ya quedaba como muy fea la relación, ¿cierto? Y entonces yo me puse a pensar, si Dios con base en esa ley estaba diciendo que se quería que divorciar de Israel, entonces sería que quería volver con ella. Israel, entendiendo esas palabras, aún no volvía, no reaccionaba, no decía estoy perdiendo mi oportunidad de estar con mi Dios. No, ella seguía en lo que estaba. Y viene Dios y lo que hace es que más tarde permite que se lo lleven los asirios al cautiverio. Y vaya sorpresa, Israel nunca jamás volvió a recuperar su reino. Israel desapareció. Ellos nunca jamás se volvió a mencionar Israel. Y eso a mí me impactó muchísimo, porque muchas veces nosotros también venimos y hacemos ciertas infidelidades, por decirlo así, en contra de Dios. Y nosotros podemos decir, no, ya nosotros estamos aquí dentro de la iglesia, qué bueno, ya no tenemos dioses extraños. Y yo me puse a mirar, ¿cuántas veces nosotros fornicamos con el trabajo? Y le damos un lugar más importante al trabajo que a Dios. Y entonces no venimos el domingo a culto, ¿por qué? Porque necesito unos pesitos extras para diciembre. No estamos fornicando con el empleo porque necesitamos dinero. O con los hijos. Y entonces le somos infieles a Dios con nuestros hijos, porque ponemos en un lugar mucho más alto a nuestros hijos que aún al mismo Dios, que fue el que nos permitió tener nuestros hijos. O también el mismo dinero, nos volvemos ávaros. Y nosotros muchísimas veces también fornicamos con ciertas cosas. Esas son 3 cositas ahí pequeñitas, pero empiecen ustedes a pensar con cuántas más cosas o con cuántos más objetos en lugares altos, como estaban aquí fornicando, nosotros también lo hacemos. ¿Por cuántas cosas nosotros dejamos a Dios a un lado? ¿Por cuántas cosas? Insignificantes. Donde nosotros mismos creemos, no, eso es algo sencillo. Yo no creo que Dios se enoje por eso. Yo no creo. No lo creo. Pero Dios nos está mostrando, sí, soy celoso. Es un Dios celoso. Y así como la esposa y el esposo cuidan a su pareja y les da rabia por ahí que les monten los cachos, así también está diciendo Dios, yo también siento, y yo también me enojo, y yo también siento dolor. Y entonces seguí yo pensando en esas cosas con las que también la rebelde Israel era rebelde delante de Dios. La rebeldía de ese se menciona, ya les dije, 8 veces, entre 8 y 9 veces, nada más en esos 13 versículos. Y yo seguí pensando, pero ¿qué más rebeldía entonces tenían? Pues solamente eso. Y seguí como pensando, ¿qué más rebeldía tenía? Y dentro de pensar qué más rebeldía ellos tenían, porque es que al mencionarse tantas veces, entonces que eso tenía que ser mucha rebeldía, muchísima rebeldía. Y al mencionarse tantas veces, ese texto me lleva a Oseas capítulo 14 versículo 16. Yo lo tengo por aquí separadito, ustedes sigan ahí en Jeremías. Oseas capítulo 4 versículo 16 dice, porque como novilla indómita se apartó Israel. Como novilla. Entonces una novilla indomable. Y me quedé yo pensando, para los que somos de finca, ¿cómo es una novilla indomable? Una novilla rebelde, que cuando la van a meter a la corraleja, eso brinca, salta, patalea, manda pata, manda cacho, manda diente,
y eso salta por todos los lados como una cabra loca, así como decimos nosotros. Cuando se volvió así, ¿qué tiene que hacer el dueño? Dejarla que brinque como una cabra loca por todos los pastos, porque en vez de echar para adelante la corraleja, decía ahí en algo que leí, que ella echa las patas hacia atrás y no echa hacia adelante por nada. Y viene Dios y compara a Israel con una vaca, con una novilla no domada. Entonces empecemos a pensar en ese ejemplo de una novilla no domada. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Pues si ustedes no quieren seguir el camino, muchachos, lo siento, ¿qué voy a hacer? Y yo empecé a pensar, eso se llama en nuestra época rebeldía. Eso se llama rebeldía. Cuando Dios también nos está hablando a nosotros de una, de otra y de otra y de otra manera, por medio de una persona, por medio de una prédica, por medio de cualquier persona común y corriente en la calle, y nos habla y nos repite y nos dice, miren muchachos, vea que no, y nosotros como vacas locas sin domar, para donde vamos, vamos, pero es que yo amo a Dios, sí, pero Dios te está diciendo, pero es que yo no entiendo, como vaca loca, rastrillando el casco para atrás y para adelante, no va, para adelante no va, y eso se llama rebeldía. Eso es negarse a seguir el camino de Dios, y eso también es una forma de idolatría a mi ego, a mi yo, porque quiero meter la cabeza, quiero meter todo el cuerpo por donde meto la cabeza, y eso se llama rebeldía y también idolatría. Y ya podemos decir idolatría a lo que ustedes lo quieran llamar, pero entonces por todo eso Israel fue llevada cautiva por los asirios, y ya como le dije ahorita, el reino de ellos desapareció. Pero Dios pensaba que Judá aprendería de esa amarga experiencia que tuvo Israel, ¿cierto? Uno pensaría que ya no, ya él aprendió. Y resulta y sucede que 100 años más tarde, ¿qué le pasó a Judá? También vinieron los babilonios y se la llevaron cautiva. Tuvieron mucho tiempo de no seguir ese trayecto. Tuvieron mucho tiempo en que Dios les decía, muchachos, no sigan ese ejemplo. No lo sigan. Usted vio ya lo que les pasó. Miren cómo están sufriendo penuria los de Israel allá en Asiria. No se vayan a ir en pos de esos mismos dioses ajenos. No vayan a hacer lo mismo. Ustedes ya tienen un ejemplo. Ustedes están más cerquita del templo de Jerusalén. Ustedes han tenido mejores reyes que los de Israel. Ustedes han tenido mejores personas que los han guiado por el camino de Dios. Por favor, no vayan a cometer ese mismo adulterio. No vayan a hacer lo mismo. Pero ellos, empecinados en seguir diciendo, nosotros somos del pueblo de Dios. Somos nosotros los de Judá. Somos nosotros los del linaje escogido. Ustedes no vieron a esos de Israel, ya se los llevaron para Siria. No quedamos sino nosotros. Nosotros aquí ofrecemos en el templo de Jerusalén. No quedamos sino nosotros. ¿Y qué nos pasa a nosotros cuando nos convencemos de que nosotros somos los mejores y los de allá afuera? Eso ya se perdieron. Ay, no, nuestros hermanos, allá afuera nos llaman los hermanos descarriados. Y nosotros aquí afuera llamamos los de afuera, los perdidos, ¿cierto? Y yo me quedé pensando, con este ejemplo, ¿quiénes serán los que están más perdidos? Y entonces quise empezar a investigar un poquito más acerca de la rebelde Judá. Así la quise llamar. La rebelde Judá. No tomó el ejemplo de su hermana y entonces también empezó como novilla sin domar. ¿Para dónde va? Pero resulta y sucede de que en el versículo 9 empecé yo a mirar, bueno, entonces, ¿qué fue lo que estos hicieron tan grave? Que hicieron enojar tanto a Dios. Versículo 9 dice, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. O sea que adulteraron con la piedra y con el leño. ¿Y qué es eso? Que aún ellos extendieron la adoración por toda la tierra y sin escrúpulo ninguno violaron las leyes de Dios. Ellos también se hicieron imágenes por allá en lugares altos. Ellos vinieron ya y tallaron la piedra, vinieron y hicieron del leño también figuras y extendieron por toda la tierra esa adoración.
No solamente se quedaron contentos ellos con formarse sus imágenes, sino que también invitaron a muchos a que adoraran y a que fabricaran con ellos esas imágenes. Y entonces Dios viene y dice, Ave María, pero no quedaron ustedes solamente contentos con hacerse sus imágenes y sus dioses ajenos, sino que también siguieron invitando a las demás personas. Qué rebeldes. Eso también es rebeldía. Cuando nosotros estamos contentos con nuestro pecado y no solamente nos quedamos nosotros con el pecado, sino que estamos mirando a quién más nos podemos llevar. Vengan, que esto es muy bueno. No, pero venga, ¿quién dijo que esto era pecado? La vida es muy corta y hay que disfrutarla. No, pero usted no es que es cristiano. No, sí, pero no, el pastor no se da de cuenta. No, ya fuimos a la iglesia por la mañana. No, ellos no se dan de cuenta. Y entonces nos estamos jalando también la gente que está a nuestro alrededor a pecar. Y eso también es rebeldía. Y eso también es idolatría. Porque Dios nos está llamando a hacer luz, no oscuridad. Y entonces la rebelde Judá no se quedó contenta solamente con estar fornicando ellos, sino con invitar a un montón de gente. Vengan, hagámoslo juntos. ¿Qué tal les parece? Y en vez de llamar a la adoración y al arrepentimiento, estaban llamando a un montón de gente a que se paganizara igual que ellos. Pero eran del pueblo de Dios. Ojo, eran del pueblo de Dios. Eran los creyentes del momento. Eran los de la adoración en el templo. Religión, costumbres, paganismo. ¿Y cómo está la iglesia de Dios hoy en día? A veces a uno hasta pena le da decir que es cristiano. Por allá en la calle sí. Qué pena a veces uno decir que es cristiano, porque es que el mismo ejemplo no nos da para eso. A mí me daba mucha pena decir que era cristiana y no había descubierto por qué hasta estos días. Claro, es que el ejemplo que damos, qué vergüenza decir que somos cristianos. Qué vergüenza. Y entonces si nos da vergüenza decir que somos cristianos por el ejemplo que damos en la calle, por el ejemplo que le estamos dando a nuestra familia, eso también se llama rebeldía. Rebeldía, porque Dios nos está llamando a ser diferentes. Y usted y yo, como vacas locas, vamos para allá. Porque el mundo es muy corto, la vida es muy corta y hay que disfrutarla. Porque es que yo tengo que cumplir mis sueños. Porque es que yo tengo que formarle un futuro para mis hijos. Y en medio de formar ese futuro para mis hijos me meto en negocios sucios. No importa quién yo tumbe, no importa por encima de quién yo pase. Y si Dios me dice, no, yo te estoy llamando para un ministerio y ahora debes de trabajar un poquito menos porque yo te voy a sostener y me vas a servir aquí. No, ¿quién dijo eso? No me niego a eso. Yo no puedo hacer esas cosas. Eso es para personas que trabajen allá en la iglesia. Yo no. Y entonces usted y yo no estamos dispuestos a sacrificar nada por Dios. ¿Qué está dispuesto usted a sacrificar por Dios? Porque es que Dios siempre, cuando vamos avanzando un escalafón más, nos va demandando algo más. Y si usted y yo no lo aceptamos, somos rebeldes. Sencillamente, como vacas locas, nos quedamos ahí, tratando de Dios empujándonos. Entre pues a la corraleja, entre. Y nosotros con el casco para atrás. Y no, vacas locas, ahí, en lo que estamos. Y eso se llama rebeldía. Entonces, una comparación. ¿La rebeldía solamente era de Israel y Judá? ¿O eso todavía como que nos toca un poquito a nosotros? Porque pareciera que eso solamente es para esa gente. Pero a mí esta semana me pareció que eso era como conmigo. ¿Seré yo, Señor? ¿Será que eso me está tocando a mí? ¿Seré yo? Entonces pensemos un poquito también en eso. ¿Seremos nosotros? ¿Seré yo, Señor, que también estoy actuando como novilla sin domar? ¿Será que también estoy como cabra loca y por ahí mirando a ver qué hago, pero menos la voluntad de Dios? Pregúntese usted mismo en sus adentros, ¿seré yo, Señor? Porque entonces, aquí más adelante viene y dice Dios que la rebelde Judá tuvo como que un arrepentimiento así de momento, un arrepentimiento momentáneo, un arrepentimiento fingido. Y me lo dice por ahí en el versículo 10. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino
fingidamente, dice Jehová. Ah, o sea que Judá a veces sí como que daba luces de ser llamada por Dios. Judá como que a veces sí daba luces de que ellos eran los del pueblo de Dios. O sea que a veces como que tenían un arrepentimiento. Y me puse yo a pensar entonces en que cuánto tuvieron ese arrepentimiento, cómo fue, cómo mostraron ellos que tuvieron arrepentimiento. Resulta y sucede que con un rey que tuvieron que se llamó Josías, hubo una renovación. Y entonces en el medio de esa renovación la gente decía, claro, nos vamos a volver a Dios. ¿Por qué? Porque el rey que entró de moda, entonces dijo, hay que derrumbar todos estos lugares altos y hay que acabar toda esta adoración y el pueblo se tiene que volver a Dios. Y Josías, con los pantalones bien puestos, empezó como que a llevar el pueblo otra vez a la renovación y a la adoración a Dios. Pero para muchos no fue más que volver a Dios superficialmente. Superficialmente. Porque no tiempo muy tarde, otra vez volvieron a sus mismas mañas. O sea que se convirtieron fingidamente. Porque el rey de turno tenía los pantalones puestos y entonces llegó fue a fomentar la adoración a Dios. Una conversión fingidamente. Nosotros hoy también podemos observar esas renovaciones fingidas. Y yo me puse a pensar cómo. Esas renovaciones donde empiezan a hacer una campaña evangelística. Se convirtieron tantos recibieron al Señor Jesús. Habían 1,999 recibieron al Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya, Entre Ríos se convirtió para Cristo. ¿Por qué? Porque de pronto vino el Escampo, vino Lily Goodman, vino no sé quién, y eso movió allá en el parque la música, la emoción, y todo el mundo en el momento, levanten las manos y el evangelista ya hagan la oración de fe y dice, sí Señor, y en el momento lloramos, reconocemos los pecados, y cuando volvemos a nuestra vida cotidiana y hay que enfrentar la vida, ¿qué pasa? Otra vez lo mismo, otra vez las vacas descarriadas, otra vez la rebeldía en medio de nosotros. Eso fue lo que pasó con Judá, y eso es lo que pasa hoy en día. Pero también como hay renovaciones superficiales, ¿cierto? Un ejemplo es ese, también hay renovaciones espirituales. ¿Y qué puede ser yo puedo darme cuenta de que hay una renovación espiritual de verdad? Pues un cambio y un fruto de arrepentimiento. Ahí sí me doy yo de cuenta. Recibiste al Señor Jesús, estás caminando con Él, estás dejando tus pecados atrás y estás dando frutos. Y pasó 6 meses y sigues firme, y qué bien. Y te vino la prueba y fuiste capaz de superarla, qué bien. Qué bien, vas caminando con Dios, estás dando frutos de arrepentimiento y estás caminando con Dios. Pero resulta y sucede que la rebelde Judá, no hizo eso. Tuvo una renovación superficial, así, de momento. Está llena de esas renovaciones superficiales y también algunas renovaciones espirituales. ¿Cómo estamos usted y yo hoy? ¿Con renovaciones espirituales o con renovaciones superficiales en nuestra vida? Vamos empezando a analizar eso delante de la presencia de Dios, porque me gustó mucho que el pastor ahorita empezara a hacer guerra espiritual y empezara a decir que vamos a declarar bendición, que vamos a declarar un montón de cosas. Pero es que declarar bendición sin arrepentimiento no me sirve de nada. Declarar que mi casa es libre sin arrepentimiento de pecado, conversión superficial. Me gustó muchísimo que el pastor empezara a hacer eso ahorita. ¿Qué sentimos? ¿Se movió el Espíritu Santo de verdad? ¿O quedamos como que no, me faltó una cosita? Como que me faltó algo. Como que me faltó. Porque para que Dios venga y se mueva de verdad, necesitamos personas que estén dando frutos de arrepentimiento de verdad. Y más cuando ya hay una iglesia que conoce de Dios, más cuando ya hay una iglesia que lleva un camino avanzado. Muchísimas veces el Espíritu de Dios se mueve también para para cautivar personas, pero acá el Espíritu de Dios ya se debe mover, es para transformar corazones, porque ya todos estamos enamorados de Dios,
Ya sabemos que Dios es poderoso, ya sabemos que Dios es grande, ya sabemos que Dios hace milagros. Ya estamos como Israel y como Judá, muy avanzaditos en el camino. Muy avanzaditos en el camino. Pero entonces Dios viene y no se queda solamente así. Dios sigue hablando ahí con Jeremías y en el versículo 11 le dice: y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Y no que es que desapareció Israel. Y como que Dios está diciendo ya que resultó justa Israel en comparación con Judá. Uy, no. Y eso a mí me causó un dolor. Yo dije, Señor, no vaya a ser que los que yo creo que están más malos que yo vayan a resultar más justos que yo. Porque como nosotros vivimos haciendo comparaciones, ¿cierto? Ay, Señor, no vaya a ser que yo crea que ya soy salva y me voy a ir y me resulte quedando aquí predicando en el púlpito. Y me empezaron a entrar unos nervios y una risita de esa nerviosa. Y ay, Señor, ¿cómo así? Israel desapareció y ahora tú dices que es más justa que Judá. No, no, Dios, ¿cómo así? Y entonces uno empieza a mirar, sí, resultó más justa Israel. ¿Por qué? Porque es que Judá tenía el templo ahí, más cerquita, el templo de adoración. Israel quedaba por allá en la parte de arriba y tenía que desplazarse. Resultó como que más justa la rebelde Israel. ¿Por qué? Porque no tenían copia de la palabra de Dios. Ellos como que no tenían una copia de la palabra de Dios. Me impactó muchísimo, pero ¿por qué? Se quedó fue en Israel, en Judá. Además de ello, tuvieron reyes mejores, reyes que los guiaron más por el camino de Dios, así como Josías. Ellos tuvieron reyes mejores. Y aparte de eso, los de Israel no tuvieron, los de Judá no tuvieron el ejemplo. Los de Israel no tuvieron el ejemplo de los de Judá. O sea, los de Israel les tocó solitos. Judá ya había tenido un ejemplo. Y yo empecé a decir, sí, si nosotros pecamos de la manera que lo hacemos, no lo hacemos con desconocimiento, lo hacemos con todo el conocimiento, lo hacemos con toda la conciencia. ¿Está malo? Sí, lo está malo. Y por eso Judá fue llevada 100 años después a Babilonia cautiva. Y viene Dios y llama otra vez a los del reino del norte, ahí en el versículo 13, y les dice: reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Ay, ¿por qué no llamó a Judá? Israel ya no había desaparecido. Y eso me siguió impactando. Llamó a Israel y les dice: reconoce pues tu maldad. Ellos estaban por allá en su esclavitud y toda la cosa, y les dice 3 cosas: reconoce tu maldad, venga y otra vez obedezca la ley, que eso es prevaricar. Ahí dice: reconoce tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de un árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Reconoce tu maldad, reconoce la ley de Dios otra vez, has omitido la ley de Dios, reconócela y escucha, oye atentamente mi voz. Y les da una oportunidad de volver. Y entonces nosotros volvemos a decir: pero si nunca Israel jamás volvió a tener su reino, no lo volvió a recuperar. Pero es que Dios no estaba llamando a que recuperaran su reino, los estaba llamando a un encuentro personal. Los estaba llamando a un encuentro personal. Y yo me puse a pensar, ¿qué pasaría el día que Dios decida cerrar esta iglesia? Y diga: no va más la iglesia de Entre Ríos. Se cierra, no va más. No va más la iglesia de San Pedro y no va más la iglesia de Belmira. ¿Qué pasaría? Nos llama a cada uno a tener un encuentro personal con Dios, no con la iglesia. No con la iglesia. Y yo me quedé pensando: Señor, ¿cuántos volvemos o cuántos nos quedamos? Porque ¿cuánto lo ojalá uno estar ahí, junticos, unidos? ¿Cuánto jalaba a Israel tener su reino del norte y a Judá su reino del sur, y aquí venga, jalamos para acá y jalemos para allá? Y Dios viene y les dice: muchachos,
por favor, reconozcan su maldad. Reconozcan que han hecho oído sordo, que han hecho omisión de la palabra de Dios, y escuchen atentamente mi voz. ¿Dónde? Personalmente, ustedes y yo, de tú a tú. Dios nos está llamando a tener una relación personal con Él. Y evidentemente, el reino de Israel, hasta el día de hoy, jamás se volvió a mencionar. Judá sí, unos años más tarde volvió de la esclavitud y listo, volvieron a reconstruir el templo de adoración y todo. Israel, no. A los de Israel Dios los llamó personalmente, unos, los que quedaron, los que quieren volver, los que querían escuchar, los que querían reconocer la maldad de Él, la maldad, los que querían reconocer que pecamos contra la ley, nos hicimos los sordos a la ley de Dios, y los que escucharon atentamente el mandato y la voz de Dios. Y eso mismo es lo que viene y nos dice Dios a nosotros hoy. Muchachos, reconozcan su maldad, reconozcan que hemos faltado a los mandamientos de Dios, reconozcan que hemos fornicado, que hemos sido infieles a la ley de Dios, y reconozcamos que no hemos escuchado mucho que se diga la voz de Dios, que hemos estado descarriados, y que cuando nosotros reconozcamos esas tres cosas, veamos cómo se van a abrir los cielos en bendición, y pensemos que aún más Dios nos invita a nosotros hoy a que reconozcamos la maldad, nuestra obstinación, nuestra idolatría, nuestra rebeldía, y más nosotros, porque en el tiempo de Judá y de Israel no tenían el ejemplo de Jesucristo, no tenían una palabra tan extensa, tan amplia y tan bien explicada como la que nosotros tenemos hoy. Entonces, ¿cómo será el castigo para nosotros si no escuchamos la voz de Dios? Si para Judá el castigo fue peor que para Israel, entonces, ¿qué será de nosotros que tenemos una palabra de Dios tan amplia para nosotros? Que tenemos un Jesucristo que ya vino y derramó su sangre en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros. Si seguimos como novillas obstinadas, el asunto va a ser peor. El asunto va a ser peor. Entonces la invitación es a que empecemos por un momento a reconocer nuestros pecados, a reconocerlos. El estudio de hoy, yo para terminar lo quise llamar rebeldía, una forma de idolatría. Y lo que Dios nos está llamando es, muchachos, dejemos la rebeldía, dejemos nuestra obstinación, dejemos de estar creyéndonos que somos el pueblo de Dios sin dar frutos de arrepentimiento, y reconozcamos nuestros pecados, reconozcamos nuestra obstinación delante de Dios, y veremos cuáles son las maravillas que Dios va a empezar a hacer. Él quiere hacer un avivamiento, pero en corazones dispuestos, en corazones que reconocen que hemos fallado, en corazones que reconocemos que necesitamos volver a escuchar atentamente la voz de Dios. Ahí le invito a que cierre sus ojos y que empiece con sus propias palabras a decirle al Señor cuántas veces usted y yo le hemos sido infiel. Abra su boca y cuéntele sus propios pecados, esos que solamente Dios y usted conocen, y dile: Señor, mira mi pecado, mira mi maldad, límpiame, Señor. Mira en lo profundo de mi corazón. Solamente tú conoces lo que estás ocultando. Solamente tú conoces aquellos pecados que tienes ahí muy dentro y que tienes que hoy confesarlos delante de Dios. Abre tu corazón y dile al Señor: Dios, si no te agrada, por favor, límpiame.